Auspician este programa empresas con responsabilidad vial. Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Intendencia Departamental de Maldonado. COPSA, Línea Este. Gomería El Rey. Letras del Este, Comunicación Visual. Julio Selman. Macromercado. Parrilla y Restaurant El Tonel. Empanadas Las Tucumanitas. Audio del Este. Alquiler de equipos. Santa Rosa Punta del Este. Taller Gospodinov. Y Diluso Motos. Bienvenidos a Conciencia Vial, un gusto reencontrarnos con ustedes como cada semana y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un trabajo que realizáramos en estos últimos días en lo que fue la reunión sobre seguridad vial realizada en la Torre de Comunicaciones de Antel. Allí la 34ª reunión de Academias de Medicina del Plata dio lugar a que realizáramos muchísimas notas. Gente muy destacada que no solo expuso para quienes concurrieron a la Torre de Comunicaciones de Antel, sino que también hablaron con nosotros. Un programa muy completo que va a empezar en los próximos minutos, pero como siempre lo hacemos, en realidad va a comenzar con el Consejo del Día. Presenta este espacio COPSA, más y mejores servicios al este, todo el día, todos los días. COPSA, Línea Este. Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación, en vías urbanas como en interurbanas. Recordemos siempre, uso obligatorio del cinturón de seguridad para conductor y todos los ocupantes del vehículo. Presentó este espacio COPSA, más y mejores servicios al este, todo el día, todos los días. COPSA, Línea Este. Como les decía recién en la presentación, el programa de hoy tiene alguna variante con respecto a lo que es habitualmente. Estuvimos trabajando mucho allí en la Torre de las Comunicaciones, en estas jornadas de seguridad vial. Allí estuvo la Cámara de Conciencia Vial y por eso vamos a ir intercalando las notas con nuestra invitada, a quien ya le voy a dar la bienvenida y es un gusto recibirla nuevamente porque nos acompaña Andrea Oliver. Bienvenida. Gracias, Jorge. Estuvimos contigo en este ciclo, así que repetimos porque fue un gusto la charla que tuvimos y hoy vamos a estar hablando contigo fundamentalmente de lo que fueron estas jornadas de seguridad vial. En realidad queremos tu opinión, porque tenemos muchas opiniones. No es para que nos hables sobre lo que los demás opinaron, sino para ir intercalando tu opinión sobre lo que fueron estas jornadas. Pero quiero arrancar precisamente con el trabajo que realizáramos precisamente este fin de semana pasado, allí en las jornadas, en realidad de jueves y viernes, que tendrán las conclusiones en estos días para presentarles a todos ustedes a través de distintos medios. Y uno de los medios pretendemos que sea Conciencia Vial. Una de las notas que realizamos fue con la doctora Eugenia María Rodríguez, quien les cuento que es doctora en medicina y que desde el 2005 se desempeña como asesora regional de seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud de Washington en Estados Unidos. Sus funciones incluyen la cooperación técnica con los Estados Unidos, miembro en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para la promoción de seguridad vial, y también hablamos con Pablo Rojas, quien es director de estadísticas de la Agencia de Seguridad Vial de Argentina. Lo que ellos nos dijeron fue lo siguiente. Estas jornadas son muy útiles para poner distintos grupos juntos, de transporte, de policía, de la Academia de Medicina, y que juntos puedan buscar soluciones, porque la verdad uno de los temas que se discutieron mucho aquí, el tema del aumento de la mortalidad, de los lesionados de motociclistas, por ejemplo. Entonces, traer juntos grupos y mostrar la importancia de diseminar más la información de la importancia de uso de casco, por ejemplo, de control de velocidad, de los controles de no manejar bajo efecto del alcohol. Son factores de riesgo que trabajamos desde la Organización Panamericana de Salud hace muchos años, pero tener un grupo viendo las consecuencias, viendo los números, es siempre un grupo que va a ayudar a trabajar para mejorar mejor las leyes, aplicar las leyes, tener mayor control y por supuesto con el objetivo mayor de disminuir el número de lesionados y de muertes por las lesiones. Al ser Uruguay el anfitrión, uno generalmente, y como uruguayo, cifra el ojo en lo que nos pasa a nosotros, pero ustedes vienen con una experiencia regional. ¿Cómo estamos con respecto a la región? ¿O cómo está la región con respecto a los siniestros de tránsito? Mira, la situación de la región
es muy distinta. Por supuesto, tenemos una inequidad muy grande en la región. Estamos hablando desde Estados Unidos y Canadá, que ya avanzaron muchísimo, tanto en colocar más recursos para mejorar, para prevenir las lesiones en tránsito, como también tener más legislación adecuada, hacen cumplir la ley. Lo que tenemos en las Américas, comparando el informe que hicimos en 2009 con 2013, que ha mejorado la legislación en las Américas, pero el vacío que se ve en Latinoamérica es de hacer cumplir las leyes, que las leyes sean cumplidas. Entonces, aún tenemos porcentajes muy bajas de uso de cascos, de transportar de forma segura a los niños en las sillas portainfantes. El índice de uso de cinturón de seguridad ha mejorado, pero en los pasajeros que van adelante tenemos un número muy bajo de uso de cinturón de seguridad en los pasajeros que van en los pasajeros de atrás de los vehículos. Eso es en general la mayoría de los países, excepto Canadá y Estados Unidos, que sí, todos usan cinturón de seguridad, el transporte de los niños es más seguro, el transporte en sillas. Pero cuando comparamos los países, a países que mejoraron mucho esta la aplicación de la ley, como Ecuador, por ejemplo, es un país que ha mejorado mucho, Cuba, un país que ha mejorado mucho, que ha bajado, Argentina ha bajado las cifras, y otros países que tienen más dificultad para hacer los controles, ¿no? Entonces, Uruguay está en la media, numéricamente, cuando hablamos de una media de mortalidad en las Américas, es 16.1 por 100.000 y Uruguay está exactamente en la media. Entonces, eso significa que hay que mejorar, sí, hay que mejorar, porque lo que recomendamos es que los números que tengan una tasa de mortalidad de menos de 10 por 100.000. Si la legislación entonces es buena y estamos un poco por debajo de los que la cumplen bien, esto es por falta de apoyo de las autoridades, por el tipo de idiosincrasia que tienen los uruguayos y por cómo somos los uruguayos. Quizás no nos conozcas tanto como para decirme, mira, sí, es por esto o por aquello, pero tu perspectiva, ¿no? Tu percepción, ¿por qué nos pasa eso? Mira, de verdad que no conozco mucho en detalle la realidad de Uruguay para decir el problema está aquí o está allí. Yo lo que puedo decir como una mirada desde la región, de lo que pasa aquí no es muy distinto de lo que pasa en otros países. La dificultad de tener recursos para hacer control de las leyes que exigen. Las leyes son buenas, pero muchas veces lo que falta en varios países es tener más recursos humanos, más policía en la calle, más policía entrenada, que se apliquen, que saben dónde están los problemas. Por ejemplo, el alcohol en final de semana. Sabemos que los lesionados que están relacionados con el uso del alcohol es mayor viernes, sábado y domingo. Entonces, en el mundo ideal, que tengas que tener más control en esos 3 días de la semana, poner más policía, poner más recursos, capacitar mejor. Entonces, es un vacío que no es apenas de Uruguay, que es de otros países y no puedo afirmar si eso es lo que pasa en Uruguay, pero lo que puedo decir que en general lo que vemos hay un vacío de recursos financieros, de recursos humanos que garanticen que las leyes sean cumplidas y la impunidad favorece que las personas, no me va a pasar nada, voy a tomar, no tengo policía, no voy a ser punido, todo eso. Controle de velocidad, radares para que la gente maneje dentro de los límites de velocidad, bajar los límites de velocidad. Es una cultura que la publicidad de vehículos muestra que los vehículos buenos son los vehículos que van rápido, pero si tú piensa que va a estar dentro de una ciudad, conviviendo con peatones, con niños, con personas mayores, con motociclistas, con distintos vehículos, lo importante es seguir la recomendación que nosotros traemos desde nuestra organización, 50 kilómetros por hora dentro de una ciudad. Ese es lo ideal para que, si tú tienes víctimas, que no sea de tanta gravedad. Se está por aprobar una ley que regula la marihuana. Y uno dice, bueno, está el tema del alcohol, está el tema de las drogas y está el tema de un país que regula la marihuana. ¿Qué lectura haces de esto? Mira, el efecto de las drogas, manejar bajo efecto de las drogas es semejante que manejar bajo efecto del alcohol. Tú no estás con tu conciencia, tu capacidad de equilibrio, de control, de prever que va a pasar. Si estás manejando, tienes que estar con una concentración muy buena. Y sea marihuana, sea cocaína, sea alcohol, tu concentración de cualquier conductor va a estar alterada. Entonces, evaluaciones que hay, por ejemplo, políticas de controle del alcohol en un país
se são muito bem hechas, de venda do álcool, de horário de venda do álcool, também vão refletir em diminuir as lesionados em el tráfico. O tema de controle de drogas e manejar é um tema que está aún muy débil en las agendas de los países. Son muy pocos los países. La política es de controlar más el uso del alcohol. Tenemos pocos ejemplos de países que controlan el uso de otras drogas, de conductor y uso de otras drogas. Buenos Aires, por ejemplo, hay una iniciativa en la ciudad de Buenos Aires, pero son poquísimos el ejemplo. Los países aún con pocos recursos que tienen trabajan mucho más para el control del alcohol. Entonces, por supuesto que controlar el uso de una droga que va a tener efecto en el sistema nervioso central va a traer beneficios también con seguridad para los lesionados en el tráfico. Muchas gracias. Un placer. Bueno, en principio las expectativas eran altas considerando el público y la organización, es decir, dos academias de medicina rioplatenses juntándose para hablar sobre la seguridad vial. Es una tremenda oportunidad. Respecto de lo que enfoqué, digamos, en la presentación, básicamente tiene que ver con esto de fortalecer la interacción de datos de diferentes organismos, digamos, ¿no? Porque el tema del dato, quizás en los medios o a la gente de calle le interesa ver la cantidad de fallecidos que hay por seguridad vial. El tema es que en sí mismo la cantidad de fallecidos no te dice nada, ¿sí? Lo que sirve el dato es cómo ocurrieron, dónde ocurrieron, cuándo ocurrieron, precisamente para evitar, para que no vuelvan a ocurrir, digamos, ¿no? Entonces, ese pensamiento epistemológico y epidemiológico lo tienen los médicos. El tema es que la seguridad vial, en este caso sí, ha sido abordada seriamente por salud, y la idea es que eso se profundice más allá. Es decir, es tratar este tema como si fuera un brote de, no sé, fiebre amarilla o la enfermedad que vos quieras. Porque te recuerdo que esta enfermedad, porque es una enfermedad social, es decir, yo salgo de acá, hablo de seguridad vial y puede que me suba en la moto y no me pongo casco, por ejemplo, ¿no? Entonces es una enfermedad, es un virus que tenemos dentro que hay que atacar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Dentro de los expositores con los que hemos hablado, hablaron de Argentina, hablaron bien, como que en realidad ha hecho cambios significativos, que va por el buen camino. ¿Cómo viene la comparación de países? ¿Cómo ves a Uruguay, cómo ves a Argentina, cómo ves a otros países de la región? Mira, Argentina tiene una gran virtud en términos de que se institucionalizó una Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es rectora sobre la materia y que fundamentalmente tiene presupuesto, ¿sí? El presupuesto posibilita ampliar las capacidades. Sinceramente, a nivel técnico y a nivel personal, lo digo, para mí Uruguay, ¿sí?, tiene todas las capacidades para dar un salto cualitativo a nivel europeo, por organización, por idiosincrasia, por instrumentación de sistemas de intercambio de datos, ¿sí? O sea, tiene un sistema unificado de salud y tiene un sistema unificado de accidentes de tránsito. Lo que falta, creo que es tejer el puente entre esto, es decir, poder cruzar, ¿sí?, los datos. Significativamente las respuestas empiezan a ser muchísimo mayores. Es decir, imagínate, yo tengo que hacer una publicidad para el consumo de alcohol y no tengo datos. ¿A quién le apunta? A todo el mundo. Pero si yo puedo identificar que tengo un segmento entre 25 y 40 años que son grandes consumidores de alcohol, yo sé entonces cuál es el perfil al que atacar. Bueno, en seguridad vial pasa exactamente lo mismo. ¿A quién tengo que controlar? ¿A quién tengo que hacer una publicidad? ¿A quién tengo que darle un mensaje? Pero por otra parte, el gran problema que creo que desde mi punto de vista tiene Uruguay es que el UNACEP, que hace un trabajo espectacular, realmente nosotros lo llevamos como caso de ejemplo incluso a la Argentina, para que le diga a las provincias que la falta de dinero no puede ser un pretexto, ¿sí? Hacen muchísimo con un presupuesto bajísimo. Es decir, creo que si le agregás presupuesto a la UNACEP y tejes este puente de interacción de datos, para mí Uruguay va a ser el caso de éxito en Iberoamérica sin dudas, sin dudas. En Uruguay tenemos departamentos, ustedes tienen provincias. La implementación de algunas leyes, las más recientes, ha generado problemas en algunos departamentos. Desde hace tiempo hay departamentos que no están muy afines a la legislación o no hacen cumplir la legislación. ¿Cómo fue en Argentina el tema de la ley y las provincias? Bueno, en Argentina, cuando se aprueba la ley 26363 que crea la agencia y todo el mecanismo de seguridad vial, de las 24 provincias fueron adhiriéndose de a poco. Es decir, desde el 2009 que funciona operativamente la agencia hasta hoy, lo que fue el gran trabajo fue seducir
¿sí?, a las provincias a integrarse, que vieran que la agencia era un instrumento que les servía a nivel provincia o departamento en el caso de Uruguay. Si entienden eso es mucho más sencillo, pero en Argentina de las 24 provincias todavía hay una que no se adhirió, es decir, no es sencillo, no es automático y es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Es decir, no solamente los departamentos, como en Argentina, en Uruguay, los municipios tienen potestad jurídica respecto del territorio. Es decir, si un intendente o alcalde decide no controlar el uso de casco, ¿sí?, obviamente podríamos hablar de incumplimiento de deberes funcionales públicos, lo que sea, pero tiene la potestad de decidirlo. Y eso es un gran problema. El tema pasa por visibilizar que el tema de la seguridad vial, ¿sí?, es un problema en el que solo tenés para sumar. ¿Sí? ¿Quién va a estar en contra de que se haga algo a favor de salvar vidas? Nadie. Lo que pasa es que en términos políticos a veces es un poco complejo de entender. Y te lo digo habiendo hablado con 2.600 intendentes de municipios que tenemos en toda la Argentina, ¿no?, donde hay muchos que dicen, no, bueno, pero si yo controlo casco y le tengo que quitar la moto, pierdo estimación, o sea, bajo en imagen pública y eso. Cuando vas a decir, pierdo votos, pero no se dice habitualmente. No, bueno, pierdo votos sería en un término electoral, pero sí, bueno, es un poco el resumen sería eso, pero nosotros hemos probado con datos fehacientemente, ¿no?, esta cuestión de que es solo para sumar. El ejemplo que siempre da el ministro Florencio Randazzo es, ¿qué mejor para un intendente decirle a un ciudadano, señor, tenemos retenido la moto de su hijo porque lo encontramos usando casco, antes que decirle, señor, venga a reconocer a la morgue a su hijo, digamos? Es una diferencia abismal en ese sentido. Si lo comprendemos todos, ciudadanos y políticos, va para adelante. Bueno, más allá de las notas que veíamos recién, vamos a también estar hablando contigo, Andrea, de lo que fueron tus apreciaciones sobre estas jornadas que tuvimos. ¿Qué te parecieron estas jornadas? Realmente fueron muy positivas. Fue un esquema de trabajo diferente, donde tuvimos un día entero de conferencias, otro día de talleres. Los talleres fueron en un esquema basado en los 5 pilares de la década de acción de la seguridad vial, multidisciplinarios y donde todos pudimos aportar. ¿A vos qué grupo te tocó? ¿El grupo 5? Me tocó el grupo 5, es el pilar de respuesta tras los siniestros, un taller sumamente interesante, en donde, bueno, se trató desde el sistema integrado de salud pública, emergencias médicas, emergencia aérea. Sí, nosotros ya lo hemos hablado con Andrea este tema, lo hemos hablado hace instantes antes de salir al aire con ustedes, y que tenía que ver precisamente con el funcionamiento de los talleres. Y algo que yo estuve en el taller número 1, que era gestión, y lo que a los dos nos pareció más o menos lo mismo, es que en este trabajo de los talleres se pudo hablar de otra manera. Yo te contaba que en mi taller no vinieron las autoridades que esperábamos, por lo menos de la parte de gobierno. Teníamos a Jorge Vázquez del Ministerio del Interior, no vino, sabrá por qué no vino, pero que hubiera sido interesante para él, porque en realidad desde aquí que entrevistamos a mucha gente que habla de seguridad vial, en general no se habla tan claro. Esto era como una charla de asado, después de reunión de amigos. Entonces, sobre un tema importante como la seguridad vial, uno se va abriendo y cuenta experiencias propias. Yo tenía gente de Caminera, gente de CEPA, en el grupo mío, gente de la Intendencia de Montevideo, obviamente alguien de la Academia Médica, porque siempre había un representante. Los moderadores de cada grupo eran académicos. Eran académicos, teníamos también una asesora de la Intendencia en la parte jurídica. Es decir, un grupo bien interesante, sé que el tuyo también era muy interesante, y se sacaron conclusiones y me contaron cosas que a mí me aportaron muchísimo. Por eso digo que fue una pena que muchas autoridades, y creo que en la mayoría de los grupos faltaron autoridades nacionales, que muchas veces dicen estar comprometidos con la seguridad vial, pero no fueron. Tendrían algo más importante que hacer. En tu grupo te habrá pasado algo parecido. También debe haber habido mucha experiencia contada, pero con un tono distinto del habitual. Sí, en mi grupo, por ejemplo, estaban los representantes de los distintos servicios de emergencias médicas, estaban representantes de ACE, exdirectores de hospitales, con una experiencia exquisita, en donde ellos podían plasmar desde las necesidades de un centro hospitalario hasta la ubicación, la movilidad. Y bueno, obviamente salieron temas como lo del centro del trauma, el centro integrado. Vamos a aclarar qué es el centro del trauma para no quedar dejar afuera a la gente que dice, ¿qué será esto del centro del trauma? Centro de trauma es un centro especializado donde se atienden politraumatizados.
Cuando se habla de un centro de trauma, no se está hablando de un centro integral, es decir, que habría todas otras especialidades de la medicina que no estarían. Claro. Por tanto, te voy adelantando, una de las recomendaciones del taller número 5 fue justamente esa, la de tener un centro integrado para el trauma. También lo hablábamos antes y tiene que ver con, pero lo vamos a compartir con ustedes, tiene que ver con cómo uno se plantea las sugerencias a hacer, porque, claro, en estas reuniones era toda gente vinculada al tema de seguridad vial y uno se puede transformar en algo así como un fundamentalista de la seguridad vial y entonces puede ser dejar al resto afuera, los que están tratando de mejorar pero están lejos de la mejoría. No sé en el grupo de ustedes cómo se portaron, qué pidieron, cómo plantearon las soluciones, porque cada grupo de trabajo al final tenía que sacar conclusiones. Claro, no sé cómo se plantearon eso. Era bien interesante porque tú estabas en un grupo de 15, 20 personas, pero por ejemplo tu rol en el grupo como comunicador era cómo yo llevo este mensaje y cómo las personas que miran tu programa te transmiten a ti lo que les pasa. Claro, que fue un poco lo que les aporté, les dije, bueno muchachos, no nos pongamos fundamentalistas porque si no la gente queda afuera. Exacto. En vez de acercar al que está lejos, lo alejas más. Exactamente. En mi grupo, por ejemplo, las emergencias médicas plantearon claramente, nosotros tenemos diferentes tipos de contratos. Tenemos un contrato con el 911, tenemos un contrato con nuestros socios. Ahora, ¿de qué forma debemos trabajar para no tener una respuesta legal de nuestros afiliados, de nuestros socios, para que nos reclamen contractualmente y poder cubrir las necesidades país, de lo que estamos hablando que entra por el 911? Entonces pudieron abrirse, pudieron explicar, y es mucho más fácil encontrar una solución cuando tú entendés lo que vive el otro. Claro. Sea emergencia médica, sea ACE, sea bomberos, o bueno, como te comentaba, la gente de aeronáutica inclusive, ¿verdad? Sí, eso me decía fuera de aire, y que hay un teléfono incluso en donde puede llegar un helicóptero, que era el 1702. 1702 es un número de teléfono donde tú puedes llamar. Hay un médico que evalúa la necesidad o no de enviar un helicóptero para poder trasladar al siniestrado. Justamente los talleres fueron el día 23, las jornadas fueron 22 y 23 de agosto, y el sábado anterior ellos habían tenido un rescate. Claro. Así es como lo denominan, rescate. Sí, ya cuando ellos llegan tiene que haber un trabajo previo realizado, tiene que haber un médico que haya contenido la primera etapa de la situación. Exactamente, el paciente debe estar estabilizado. Los helicópteros que tenemos en Uruguay no son helicópteros ambulancia, sino que son de traslados, y ellos lo que hacen, sí llevan un médico con ellos, pero colocan una camilla para poder realizar el rescate. Pero no es un helicóptero ambulancia en el sentido de que no tiene un CTI aéreo que pueda dar respuesta, reanimación. Sí. Hay un tema que lo vamos a ir adelantando ahora, que después lo vamos a desarrollar, que tiene que ver con una conclusión que increíblemente, pues los talleres trabajaban en forma separada, es decir, nosotros no teníamos contacto con ustedes, ni ustedes con nosotros, eran 5 talleres y cada uno realizaba un área específica porque son los 5 pilares de la seguridad, no nos repetíamos en el trabajo, cada grupo tenía específicamente una tarea sobre la cual hablar. Pero hubo alguna conclusión que se repitió en todos, que tiene que ver con la UNACEP precisamente, y con algo que hoy no tiene la UNACEP, que son recursos válidos propios. Presupuesto. No tiene presupuesto. Entonces, yo llegué hasta mi taller, pero tú me contabas, vos avanzaste más y tenés más información que yo. ¿Se repitió en todos los grupos? En todos los talleres fue exactamente igual la necesidad de que UNACEP tenga un presupuesto propio. Podía llegar a existir diferencia de dónde, del origen de ese presupuesto o el porcentaje que adjudicarle, pero en todos coincidieron lo mismo. Es muy difícil. A ver, la seguridad vial... Sí, es una sorpresa para muchos de los que nos están escuchando. Dicen, ¿cómo la UNACEP no tiene presupuesto? No tiene. Es raro, ¿no? Porque no tiene dirían las murgas, es raro, ¿no? Y sin embargo, si uno piensa, por cada accidente, por cada siniestro, por cada lesionado que tú evites, Salud Pública se ve beneficiado, Banco de Previsión se ve beneficiado, los seguros se ven beneficiados, el país en general, todos nos vemos beneficiados. Hubo una presentación muy interesante, que fue la de un contador, donde nombraba el costo año, que son 1.041 millones de dólares anuales, que invierte el país. Es un 2.3% del Producto Interno Bruto que se está invirtiendo en los lesionados, en los siniestros, en forma anual. Un cálculo sumamente interesante. Que además esto significa que hay muertos y heridos. Exacto. Porque si se invierte en prevención, gastás la misma plata, o invertís la misma plata, pero por lo menos prevenís.
Claro. Tenés mejor calidad de vida. Exactamente. Esto es gastarlo después de que ocurrió. Y lo mismo pasó con el tema de las auditorías carreteras. La presentación de IRAP que Esa no la escuché. realizó ¿Por dónde Julio la enfocó? Ursúa fue sumamente interesante. Él explicó el sistema, cómo se... A Julio lo tenemos en nota, pero no escuché su... Lo vamos a tener hoy en nota aquí en el programa. Pero ¿por dónde fue su charla? Justamente, él presentó cómo es el proceso de una auditoría carretera, ¿sí? En donde explica claramente a la gente para que entienda cómo es que se evalúa una carretera. Las carreteras se pueden evaluar desde 1 hasta 4 estrellas. Y él va llevando todo el proceso y empieza. Si usted va en una carretera que es doble vía y no tiene división, no tiene medianera, ¿cuáles son las opciones? Que el vehículo se salga a la derecha, que el vehículo se salga a la izquierda. Si se sale a la izquierda, ¿qué puede pasar? Puede impactar en un choque frontal con otro vehículo, o de lo contrario, si no hay tránsito, sigue de largo, cruza el carril y sale de la vía. Y así va llevando al público, para que lo entienda, hasta que llega a cierto punto que dice, bueno, si una carretera no está señalizada, delineada, ¿sí? Me refiero a lo que vulgarmente decimos no está pintada, ¿sí? Es una carretera de 1 estrella. Si es una carretera que no tiene medianera, que es doble vía, que no está delineada, que no tiene banquina, es una carretera ya que es imposible, no debería estar... Sí, no tiene ni categoría. No debería estar habilitada. Claro. Y así lo va llevando. Julio Ursúa viene de Chile, tiene una amplia experiencia. Él está auditando en estos momentos 45.000 kilómetros de carreteras en México. Ha realizado auditorías de carretera en Argentina, Bolivia, Paraguay, Belice, muchísimos países. Hablamos con él, lo vamos a tener en un ratito. Vamos yendo a la primera pausa. Vamos a seguir hablando con Andrea, pero eso en un ratito nada más, porque además después de la pausa les quiero presentar algunas de las notas que realizamos. Vamos a estar hablando con el director de CEPA, que es Fernando Camarota, también con el presidente de la ONACEF, que es Gerardo Barrios, y también vamos a arrancar el próximo tramo con lo que significa el bloque o el segmento dedicado a la prevención de la mano del Sanatorio Mautone. Pausa y ya volvemos aquí en Conciencia Vial. Consejos de Diluso Motos para una conducción segura. Al utilizar tu moto, recuerda colocarte el casco antes de comenzar a conducir. Utiliza siempre el señalero al momento de adelantar a otros vehículos, al tomar un desvío o en caso de cambiar de carril. Diluso Motos. Patrocinamos el respeto en el tránsito. Gomería El Rey. 4 décadas de experiencia marcando un camino de responsabilidad, honestidad y atención personalizada. Neumáticos, baterías, llantas, audio, balanceo, alineación, tren delantero. Gomería El Rey. Un clásico de verdad. Unite a la movida antiaccidentes. Si andás en moto, usa casco. No adelantes por la derecha, no cruces con roja y manejá siempre a una velocidad que te permita frenar ante cualquier imprevisto. Hacele dedo para arriba al buen manejo. Maldonado se une por un tránsito responsable. Maldonado, contigo está mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Apoya ANCAP. A la hora de invertir en seguridad, no improvise. Los programas de seguridad vial de CEPA le brindan las herramientas adecuadas para prevenir los siniestros en el tránsito de su flota de vehículos, eliminando los costos que los mismos generan. 23 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Volvieron las tucumanitas, las verdaderas empanadas de Tucumán, que se comen con las piernas abiertas, de la mano de su dueña Ángeles Olivera, a su casa. Avenida Francia, Torre del Triángulo, Parada 2, en su único local. Delivery 4249-7388.
Julio Selman, liquidación final. Sí, escuchó bien. Julio Selman, liquidación final. Con descuentos desde un 30 hasta un 60% en toda su colección 2013. Aproveche. Julio Selman, liquida hasta agotar. El restaurante El Tonel. Los mejores precios de Punta del Este, el mejor sabor y la mejor calidad. Parrilla, pastas, pescados, mariscos. Abierto todo el año. Calle 30 entre Gorlero y La 20. Taller Gospodinov, servicio oficial Renault y Nissan. Mecánica en general, chapa y pintura. Todas las compañías de seguros. Avenida Roosevelt y Parada 14. Nuevo Nissan Note. Para todo lo que somos. Nissan Innovation that excites. Santa Rosa, Punta del Este. Concesionario Renault y Nissan. Avenida Roosevelt, Parada 14. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Centro Certificado Autodex. Arquitectura de Interiores. Diseño de Interiores. Profesional en diseño técnico, hiperrealismo y animación, diseño de espacios verdes. www.bios.edu.uy. Y deberás crecer, sabiendo reír, sabiendo llorar. Y deberás vencer todas las barreras que te impidan seguir. Y deberás saltar por ti mismo para recuperar en la vida un lugar. Centro de Rehabilitación de Adultos, Cerema, para recuperar un lugar en la vida. Presenta este espacio Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Patricio Brum y retomando el tema que nos toca tratar, que son las lesiones por accidente de tránsito en el capítulo de cirugía plástica y reparadora. En esta ocasión nos vamos a referir a lo que son lesiones de extremidades en los accidentes de tránsito. Básicamente son lesiones relativamente frecuentes que obviamente se pueden dar a nivel de las 4 extremidades. Sin duda que las manos es un lugar extremadamente frecuente por ser un lugar de amortiguación del impacto. Y las lesiones, obviamente, como siempre, pueden ir desde pequeñas lesiones a grandes traumatismos, con fracturas, con pérdida de sustancia a nivel de la piel, lesión de tendones, de nervios. Y una cosa que es importante destacar es, sobre todo por el manejo imprudente y llegar a lograr tener, aunque sea una pequeña lesión a nivel de la mano, en el caso de los trabajadores manuales, hombres o mujeres, pequeñas lesiones y posiblemente puedan considerarse como banales, pueden llegar a producir pérdida laboral por muchísimos días, con todos los efectos que eso genera en la gente. También tenemos que destacar que esas lesiones en algunos casos pueden producir secuelas funcionales a nivel de la mano permanentes e imposibles de ser reparadas. A nivel de las extremidades de los miembros inferiores, nuestra especialidad básicamente se dedica a la cobertura de grandes pérdidas de sustancias que pueden situarse en cualquier parte del miembro inferior, sobre todo en dorso de pie, en pierna, en muslo. Y en ese contexto cabe destacar la importancia estética, por ejemplo, que puede tener una lesión severa en la piel, sobre todo a nivel de las mujeres, en las piernas de las mujeres. Y por otro lado, otra cosa que se da, y lo vemos con relativa frecuencia, y sabemos que es muy difícil de poder llegar a prevenir y controlar, son lesiones a nivel del talón de los niños que introducen el talón en los rayos de la moto. Eso es una lesión que genera una pérdida de sustancia y lesiones que después resultan difíciles de tratar y difíciles de que tengan un buen resultado estético. Y por otro lado, otra lesión increíblemente frecuente que vemos, y esto ya no es tanto que tiene que ver con los accidentes de tránsito, sino que tiene que ver con el mantenimiento de las motos. Son lesiones a veces muy importantes a nivel de la mano, por atrapamiento de la mano en la cadena de la moto, cuando a la gente la limpia
con el motor prendido, con la moto prendida, con la cadena en movimiento. Increíble, es una lesión que vemos muy frecuente y puede provocar la pérdida de los dedos y obviamente que por el tipo de traumatismo, por la intensidad de la lesión que genera la cadena de la moto a nivel de los tejidos, muchas veces es imposible de poder reimplantarlos y es imposible de poder ofrecerles una cirugía para poder conservar el dedo. Sin duda que es un tema que la población tiene que tomar conciencia. Son lesiones que en general afectan a muchachos, a gente muy joven y que producen lesiones con secuelas que le van a afectar a toda la vida. Presentó este espacio Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. ¿Cuál es la importancia de esta jornada y cuál es el énfasis que vos le darías a estas actividades que se están realizando en estos días? Yo creo que es muy importante, o sea, cuando vemos los resultados que han obtenido países que años atrás estaban con cifras, yo diría, peores que las que tenemos hoy en Uruguay, y analizamos qué hicieron para cambiar. En primer lugar, es un tema de todos, es un tema de concientizar a todos los actores, a todos los usuarios de tránsito y a todos los actores públicos, privados y a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, yo creo que está muy bueno, creo que es algo necesario, es muy importante que la Academia Nacional de Medicina esté integrando y esté promoviendo este tipo de acción, ¿no? Ustedes particularmente, si tuvieran que decir esto es lo que yo quiero presentar, ¿qué sería? Desde el punto de vista nuestro como empresa privada, partamos de la base de que en la región tenemos 120 millones de vehículos aproximadamente, el 30% son flotas comerciales. Vale decir que el sector privado es buena parte del problema y yo creo que tiene que ser parte de la solución. Entonces esa integración público-privada, teniendo en cuenta que empresas como la nuestra, con 26 años de experiencia en el tema, trabajando con flotas privadas, tenemos casos de éxito donde flotas de todo tamaño, pequeñas, medianas y grandes, obtienen resultados en la reducción. Yo creo que ese mismo modelo de gestión que se aplica en las flotas privadas, perfectamente bien la pueden aplicar los países. Entonces eso es de hecho lo que venimos a presentar, ¿no? Sí, a veces estas charlas te las evalúan algunas personas como esto es muy académico, a mí no me llega, ¿cómo hago para que me llegue? No todo el mundo viene a escuchar las charlas. ¿Cómo hacemos para transmitir este mensaje de lo académico, si es que lo es, a lo popular? Yo te diría que hay 4 o 5 elementos que son claves para el éxito de cualquier programa de reducción de accidentes. En primer lugar, una voluntad política clara y firme. En segundo lugar, alguien que gestione. Aquí gestiona la UNACEP. Creo que todos los que de alguna manera estamos relacionados directo o indirectamente con el tema de seguridad vial tenemos que manejarnos en lo que es el paraguas de la UNACEP, con una buena gestión. Y para que esto realmente se haga público y poder empezar a cambiar comportamientos, que es algo difícil y que lleva tiempo, los comportamientos de la sociedad no se cambian de un día para el otro, en ningún aspecto, y en el tránsito es lo mismo. Se precisa, en primer lugar, una muy buena campaña de comunicación, claramente explicando hacia dónde se apunta, reglas claras, normativa adecuada. Hoy tenemos leyes, tenemos algunas que faltan, que están con media sanción, pero no se están cumpliendo las que tenemos y no se están fiscalizando adecuadamente. Entonces, yo diría que es buena comunicación de lo que es el plan estratégico, un mensaje muy firme desde, digamos, lo que es la voluntad política, la UNACEP gestionando, buena campaña de comunicación y después educación y fiscalización. Ese sería, en mi opinión, la forma de poder cambiar esos comportamientos. Ustedes trabajan en varios países y esto te permite tener potestades o conocimiento para opinar sobre legislaciones. Sí. ¿Cómo ves la ley 19.061 en comparación a lo que hay en otros lados? No, yo diría que eso es muy bueno, o sea, creo que tenemos una muy buena ley. Creo que faltan otras. Creo que nosotros tenemos que reglamentar muchas cosas más. La obtención de las licencias, por ejemplo, yo creo que debería ser obligatorio que todos los aspirantes a conductor pasen por una academia, que esas academias que ya existen con programas específicos, con determinada hora de teoría, determinadas horas para el práctico. Yo creo que pasa por ahí. La ley es muy buena, faltan algunas más,
pero creo que es un paso enorme. Y además aprovecho para reconocer lo que ha logrado la UNACEB en estos años. Yo creo que es realmente muy importante cómo se viene trabajando. Pero lo que te decía, cambiar comportamientos no es fácil, ¿verdad? ¿Qué evaluación haces de estos 2 días de jornadas? Bueno, en primer lugar que es muy importante por el hecho de que la Academia Nacional de Medicina de Uruguay y de Argentina juntas, digamos, establecen que el tema a tratar sea la siniestralidad vial. Eso es muy importante por el hecho de que la Academia Nacional de Medicina reúne el mayor rigor científico, se basa en la Declaración de Naciones Unidas y todos los informes que han tenido, y también se hace un análisis de situación actual con las propuestas, las conclusiones y las recomendaciones que desde la Academia y de todos los actores, pues se trabaja en talleres, digamos, se realizan en este evento. Uno sabe que en estos talleres, en estas jornadas, todos venimos con información que se va dando, nadie pretende esconder nada. Sin embargo, generalmente alguna sorpresa hay reservada para hacer atractivo esto. Si tuvieras que destacarme los puntos que fueron los que te resultaron más atractivos, o incluso lo que vos habías guardado o reservado para estos días, ¿qué es? Bueno, hay aspectos que tienen que ver con una nueva ley que seguramente sea para la nueva administración, es decir, el paso a seguir con la UNACEB y con su estructura y sobre todo con su presupuesto. Creo que una estrategia buena, una conclusión buena es decir, bueno, hay que avanzar en dotarnos de mayor presupuesto. El próximo gobierno debería incluir incluso los candidatos en todos los partidos políticos en sus campañas electorales, también incluir en sus programas, digamos, el tema de la seguridad vial para seguir proyectando las acciones que se iniciaron en el 2008, pero que como política de Estado se tienen que perpetuar. Eso es un elemento para nosotros central. El otro elemento central es involucramiento del sector salud para hacer la base de datos de lesionados, es decir, articular todos los centros sanitarios del Sistema Nacional de Información y mejorar las respuestas, digamos, a los siniestros de tránsito. Ese es otro insumo que consideramos de trascendental importancia por cuanto hay un porcentaje muy alto de personas que fallecen en el lugar. Y bueno, y queremos investigar, digamos, a ver por qué que fallecen, si es por la magnitud de las lesiones o porque no tuvieron una adecuada asistencia en el momento, es decir, y por lo general hay un elemento central que estamos avanzando con el Ministerio, que es la generación de una red de emergencia que permita dar cobertura de emergencia a donde hoy no hay. Se avanzó mucho con las emergencias móviles en todas las capitales departamentales, pero hay zonas como las rutas, zonas rurales, zonas fronteras, que son de difícil acceso y para eso también incorporar con el Sistema Nacional de Emergencia, la Fuerza Aérea y equipos adecuados para el traslado aéreo o el rescate incluso aéreo de estos pacientes, digamos, es un insumo a desarrollar también. La ley 19.061 fue discutida en estos últimos días a nivel de prensa, entre lo que decían algunos intendentes, lo que opinaba la UNACEB. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo va la relación UNACEB-intendencias y qué han vuelto a hablar? ¿Cómo los van llevando? Sí, la relación en realidad siempre se mantuvo muy buena, porque en esto hay un concepto central. En esto caminamos todos juntos, o es muy complejo, es decir, mucho más lento el proceso. Y en ese sentido venimos caminando con el Congreso de Intendentes, digamos, independientemente de que, bueno, puede haber algún cortocircuito, pero que son cosas lógicas para el tratamiento histórico que se había hecho de este tema. En resumidas cuentas, trabajamos con todos los intendentes, trabajamos en toda la estrategia a nivel nacional, estamos en una comisión con el Ministerio del Interior, los intendentes, a los efectos de ver cómo hacemos, digamos, la estrategia para esta nueva ley, y digamos, y creo que en ese sentido hay un total unánime acuerdo, porque aparte por otro lado hay un elemento que es central, que también, digo, eso lo hemos conversado con los intendentes y lo saben, es que una política de Estado, en realidad es política de Estado si todos los partidos en el Parlamento están de acuerdo con una meta, y esta ley, como las anteriores, nacieron por unanimidad y eso es algo que hay que preservar. Es muy buena señal para la población que estemos todos de acuerdo en que estas leyes son para salvar la vida, para preservar la vida, no son para multar, sancionar. Digamos, bueno, hay manifestaciones que a veces algunos ciudadanos lo piensan por ese lado. Digo, bueno, acá tenemos que darnos cuenta que los heridos y lesionados en el tránsito, digamos, bueno, son la muestra de que hay que avanzar en estos aspectos, ¿no? Seguimos avanzando en el programa de hoy, tenemos otro tramo para compartir con ustedes en donde también, como veían, teníamos entrevistas, vamos a seguir con entrevistas y vamos a seguir con Andrea Oliver, con quien vamos a estar hablando en un minutito nada más contigo, Andrea.
porque por allí también estuvimos hablando con Julio Ursúa. Yo le decía, y te decía, Andrea, que no había estado hablando con él, que me había perdido su conferencia, porque no fue de los momentos que no me pude quedar. Pero allí estaba Silvia, nuestra productora. Era una voz que no nos podíamos perder, entre las que teníamos que entrevistar, y entonces allí Silvia me hizo la suplencia y le hizo una entrevista a Julio Ursúa, quien es director de América Latina y del Caribe de IRAP, es maestro y desde el año 2004 asesor del ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones del gobierno chileno. Tiene a su cargo muchas actividades, tiene un amplísimo currículum y, como tú bien nos contabas en el tramo anterior, estuvo hablando de la seguridad y de las carreteras, a las que va puntuando a medida que le va dando estrellas. Ya vamos a ver la explicación y algo más lo vamos a ampliar contigo. También en este tramo de entrevistas hablamos con María Fernanda Rodríguez y con Carolina Pereira, son de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Estuvimos hablando de la Latin Cup, que tiene que ver con también categorizar vehículos. Por lo menos con Carolina Pereira hablamos precisamente hasta de marcas, modelos y de algunas pruebas que se realizaron, donde uno a veces cree que va seguro porque paga un auto a un precio caro. En el Uruguay a veces nos pasa que pagamos muy caro, basta agarrar internet y fijarse lo que vale un auto internacional y lo que vale en Uruguay, pero además pagamos un auto caro que no tiene las medidas de seguridad para el valor que tiene internacional. Bueno, de eso vamos a estar hablando con ellos. Así que nos vamos a las notas y después con Andrea seguimos hablando de este tema. Fui invitado a las jornadas de siniestralidad que se desarrollaron acá en Montevideo, en Uruguay. Me pareció un espacio sumamente interesante, un muy buen espacio de discusión, de diálogo, de análisis que es tan necesario hoy en día acerca de un tema tan importante como es la seguridad vial y que cada día se está haciendo más relevante. ¿Por qué se está haciendo más relevante este tema en el mundo? No solo en la región nuestra, sino que en el mundo entero. Porque existen más habitantes, somos cada día más personas en el mundo, tenemos cada vez más y mayores tasas de motorización, es decir, existen más vehículos, tanto vehículos de 4 ruedas como motocicletas, y por lo tanto tenemos lo que se llama más exposición al riesgo. Hay más exposición al riesgo y si nosotros no nos sentamos a analizar, como se hizo en esta jornada de seguridad vial, cuáles son los elementos que pueden influir para minimizar estos riesgos, las tasas de muertes y de lesionados graves van a seguir aumentando, como han venido aumentando en la región. Para hacer comparaciones hay que saber qué es lo que queremos comparar y hay que comparar, digamos, los mismos aspectos en los países. Es decir, si yo hiciera una comparación o si yo hiciera un análisis de fallecidos por cada 100.000 habitantes, que es básicamente el análisis general que hacen las instituciones internacionales, Chile tiene una tasa de alrededor de 12 por cada 100.000 habitantes. ¿Eso es bueno, es malo, es regular? Depende nuevamente, depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos con Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra tiene una tasa, si mal no recuerdo, entre 5 o 6, y si nos comparamos con otros países que están en peores condiciones, hay algunos que llegan hasta cerca de 20. Entonces, decir, ¿estamos bien o mal? Bueno, con una persona que muera ya es una situación compleja. Lo importante no es tanto analizar las cifras por las cifras, sino que es tomar estas cifras como un elemento de control para aplicar medidas correctivas. Y en el caso de las vías eso es lo que hay que hacer. Nos encantaría poder hacer un proyecto en Uruguay. Lo que nosotros hacemos es recoger información objetiva de la vía, objetiva. Aquí lo que nosotros estamos eliminando con esto es que, por ejemplo, alguien nos diga, sí, la verdad es que es una vía muy buena, la verdad es que es una vía regular, es una vía más o menos, es una vía excelente. Bueno, pero ¿cuáles son los elementos que hacen que esa vía sea buena, regular, mala o muy buena? Existen elementos objetivos que tienen que ver con las condiciones de seguridad de una ruta para las velocidades de operación, para los flujos que tiene esa ruta y para las condiciones atmosféricas que tiene esa ruta, o las condiciones medioambientales, quiero decir. En consecuencia, hay que trabajar sobre todos aquellos puntos que inciden en que una vía sea más o menos segura. Por ejemplo, la calidad de la demarcación, la calidad del pavimento, la calidad de la curvatura, si tiene o no tiene una señalización adecuada, si tiene o no tiene elementos o puntos duros a los costados, si esos puntos duros están o no están protegidos, cuáles son los elementos que protegen esos puntos duros, si tiene o no tiene barreras, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de elementos que hacen que una vía sea más o menos segura y que por lo tanto actúen en base a dos puntos fundamentales. Primero, que minimicen
la posibilidad de que se genere un siniestro, que las posibilidades se achiquen al máximo posible. Eso es una responsabilidad de los países, digamos. Son los países los que tienen que brindarle a los usuarios rutas que minimicen que ocurra un siniestro. Y en segundo lugar, esas rutas tienen que brindar la posibilidad de que si ocurre un siniestro, se minimicen las consecuencias. Es decir, si yo, porque soy una persona, soy un ser humano, ¿cierto? Todos cometemos errores. Cometen errores la dueña de casa, el médico, el ingeniero, todos cometemos errores. Si yo cometo un error y me salgo de la vía, bueno, yo pido que esa vía a mí me perdone el error, que me perdone el error que cometí y que por lo tanto exista una barrera de seguridad, por ejemplo, adecuada para que yo no salga de la vía y colisione con un árbol, con un poste, con otro punto duro o caiga por una barranca y pierda la vida o tenga una lesión severa. En realidad nos concentramos solamente en vehículos más seguros, que obviamente es un gran protagonista de todo esto, no es el único obviamente, pero es un actor importante. Y sí, sorprende porque uno cuando compra un auto por lo general no está pensando en si es seguro o no, o de repente como a grandes rasgos sí, pero en realidad hay normas técnicas que los países tienen que asumir y en Latinoamérica ningún país ha asumido una norma técnica, por ejemplo, las mínimas que recomienda las Naciones Unidas, y eso sorprende mucho a la gente cuando lo escucha. Entonces, bueno, nosotros lo que promovemos con este programa Latin NCAP es totalmente independiente, se compran vehículos de forma anónima, buscamos los vehículos más vendidos en la región, siempre coincide que son los más baratos y por ende son los menos equipados en seguridad. Lo mandamos a un laboratorio, se testea y se presentan los resultados de una forma muy sencilla como son los hoteles, ¿viste? De 0 a 5 estrellas, y en función a eso uno puede medir la seguridad. En Europa o en los mercados que están regulados, Estados Unidos, Australia, Japón, no existen vehículos menores de 3 estrellas, de 4 estrellas, los 0, 1, 2, 3 no están habilitados para la venta en el país. Y acá hemos tenido muchos 0 estrellas, muchos, hay 1, hay 2, y son de los más vendidos. Entonces, eso creo que como sociedad tenemos que tener un poquito de cuidado porque obviamente estamos afectando al que menos tiene, que de repente ahorró muchísimo tiempo para poder llegar a un auto y está llegando a un auto que en las condiciones mínimas de impacto se va a lesionar de gravedad o hasta en ciertas situaciones puede llegar a ser fatal. Entonces, lo que buscamos es estimular a los gobiernos y darles los elementos para que ellos se pongan a nivel del resto de los países del mundo y regulen este tema. Los consumidores que pregunten un poco más y que tengan una información fácil de entender, y a los fabricantes de alguna manera, en el buen sentido, irlos pinchando, por decirlo de una forma que se entienda rápido, para que ellos vayan mejorando y aumentando la seguridad de los vehículos en toda la región. Obviamente que cuando uno habla de seguridad quiere tener el auto más seguro, pero también es algo que escuchamos cotidianamente, es decir, me salen muy caros los autos en Uruguay, si uno agarra un diario de lo que es El Mundo y se fija el mismo auto vale la mitad, tenemos muchos impuestos y uno se pregunta, autos más seguros, ¿los podré comprar? ¿Habrá un beneficio fiscal o lo voy a tener que sacar del bolsillo para pagar más plata un auto más seguro? Lo ideal es que cada una de las partes, el consumidor, el fabricante y el gobierno, por decirlo de una manera, ¿no? Esas tres patas, seamos lo suficientemente humildes y honestos y cada uno ponga su parte. Es decir, por ejemplo, los anclajes ISOFIX, que son esos anclajes para las sillas, que es un anclaje sumamente seguro y obligatorio en otras regiones, acá solamente los tienen los autos de alta gama, que vienen ya importados de países que están regulados y el auto viene en un contenedor entero, se vende acá. Esos anclajes cuestan $2 por auto al fabricante. No tiene sentido, pero si uno empieza a sumar esas cosas y después todo eso le viene la carga de impuestos a eso, entonces se termina trasladando al consumidor y ahí sí hay un aumento importante. Entonces yo creo que tiene que ser, por un lado el fabricante tiene que ser honesto en los costos que le aumenta el vehículo. Por otro lado, sería interesante que los gobiernos trabajen y estudien ese sentido, porque a veces pasa que, si yo quiero un auto que tenga airbag o sistema de estabilidad de control, ya viene con de repente asientos de cuero y esto y aquello, lo otro, y el paquete entero infla un 30% el valor del vehículo. Que esos opcionales puedan ser independientes o estándar. Eso es lo que se busca. Cuando ya es estándar, como en otros mercados, uno no tiene que mirar si tiene ABS, porque en realidad todos los autos lo deben tener. Es
Entonces uno no mira si tiene cinturones de seguridad, porque todos lo tienen. Entonces eso es lo que busca un poco Latin NCAP con los gobiernos y los fabricantes. Si bien hay una ley, la 19.061, que ya habla de seguridad, ya habla de algunas cosas básicas obligatorias, parece que estamos hablando de agregarle elementos de seguridad a vehículos que no son muy seguros. Claro, a ver, para hablarlo de una forma sencilla, de repente uno puede tener un airbag en un auto y en el momento de un impacto frontal, si la carrocería no es lo suficientemente firme y se tuerce toda, cuando el airbag se despliega, de repente se despliega al lado mío. Y ahí estamos en problemas de vuelta. Entonces, hay una norma que es muy sencilla, que esa es la que está en todos los mercados, que es la que nosotros estamos tratando que todos nuestros países la integren, que es la de impacto, que es la norma 94 de las Naciones Unidas, que dice que en un impacto con ciertas condiciones, la fuerza mínima que deben recibir los ocupantes debe ser tal. Entonces, quiere decir, no importa si tú haces el auto de, no sé, de acero, de goma o de lo que se invente, de Kevlar en el futuro, no importa, pero quiere decir que los ocupantes tienen que tener un mínimo de seguridad. Y eso es lo que es muy bueno, porque si el día de mañana se inventa algo mejor que el airbag, entonces uno no queda en la ley atado al airbag. Capaz que dentro de 20 años el airbag ya es obsoleto y se inventó algo mejor. Por eso, si bien felicitamos a Uruguay, bueno, Argentina, Brasil, que han dado este paso de poner airbags y ABS en las leyes, en realidad lo que tenemos que poner es la norma 94, que eso nos va a asegurar ya a largo plazo y no tener que otra vez entrar en tema de hacer una ley nueva y votar y otra vez los partidos políticos y todo eso que lleva muchos años a veces en nuestros países. Latin NCAP ha testeado vehículos de los más vendidos en la región. Hasta el momento hemos testeado 34 vehículos. Recientemente hemos presentado en Ciudad de México vía conferencia de prensa, y la gente pudo verlo online también, 6 vehículos de los más testeados en la región. Presentamos el primer 5 estrellas, que es una muy buena noticia para la región, que ese auto se hace en España y se vende en México nada más por el momento, que es el Seat Nuevo León. Obtuvo 5 estrellas para adulto y 4 estrellas para protección de niño infantil. También hubo otra buena noticia, que es el Suzuki Celerio con 2 airbags. Obtuvo 4 estrellas para adulto y 2 para niño, y esto desmitifica un poco el mito de que un auto más grande es más seguro que uno chico. Esto es un City Car, un auto bastante pequeño, y obtuvo 4 estrellas. Luego pasamos a lo malo, que tuvimos 4 vehículos 0 estrella, que está el Renault Clio Mio, el Chevrolet Agile, el Suzuki Alto K10 y el Nissan Sentra B13, que obtuvieron 0 estrellas. Esto quiere decir que, bueno, no recomendamos que se compren estos vehículos, o que las personas viajando en este vehículo teniendo un siniestro, es muy probable que tengan lesiones de muerte viajando en esas condiciones. Asimismo, el Sentra B13 obtuvo 0 estrella para protección infantil, ya que cuando fuimos a poner la silla de retención infantil en los vehículos traseros, los vehículos contaban solo con cinturones de 2 puntas, no contaban con cinturones de 3 puntas, por lo tanto Latin NCAP entiende que no es seguro transportar a los niños en ese vehículo. Esto quiere decir que la reglamentación nueva que nos exige de repente en un vehículo que no tiene buena categorización es como ponerle elementos de seguridad en algo no muy seguro. Exactamente, Latin NCAP impulsa a los gobiernos, quiere que los gobiernos, además de incorporar ABS y bolsas de aire, airbag, que entendemos que es una buena política, creemos que deben ir más allá y exigir normas técnicas de choque frontal, que son normas aceptadas, incorporadas por los países europeos y de otros lados de países del mundo hace muchísimos años, para que prueben la estructura del vehículo, porque hemos probado en Latin NCAP vehículos con doble airbag que ofrecen una muy baja protección, o sea, 1 estrella. Bueno, como veías allí, en parte explicaba lo de las carreteras, pero bien interesante que tú estuviste allí en la charla, lo seguiste a Ursúa atentamente con lo que él decía. Exactamente. Bueno, en general lo que te mencionaba es un programa de auditoría de carreteras, tienen una amplia experiencia. El programa IRAP es un programa que es socio de la FIA Fundación. Ese es un tema también que me gustaba destacarte. Y bueno, esperamos poder contar con este programa en Uruguay. Normalmente son programas que se hacen con financiamientos de organismos internacionales. En estos momentos se está evaluando cómo concretarlo aquí en Uruguay,
y de seguir todo en un camino positivo en diciembre podríamos estar teniéndolo acá. Cuando tuvo la charla Ursúa, ¿había gente del Ministerio de Transporte o brillaron por su ausencia? Porque yo no me quedé a esa charla. Tú sabes que fue uno de los ministerios que lamento faltó su a la ausencia. cita. Sí. Porque parece una pena que esté alguien hablando de lo que son las carreteras y que las autoridades nacionales, los que en definitiva después son los que van a tener que tomar decisiones, no estén. Más allá de que puedan decir, bueno, pero yo a Julio Ursúa ya lo escuché, tengo sus informes técnicos, Claro. pero está en el país, tenés la posibilidad de tenerlo allí, de escucharlo. Yo no vi autoridades del Ministerio de Transporte, pero vuelvo a hacer el mea culpa. Yo también en ese momento tuve que... El multiempleo a veces nos gana. Entonces tuve que irme, pero no estaban entonces. No, en el momento de la conferencia no, sí estuvieron al cierre de las jornadas, pero lamentablemente mientras hablaba Julio Ursúa no estaba. Claro, lo que más se rescata es que en realidad, y eso sí fue, me lo decía Silvia, que ella sí se quedó a la conferencia, nuestra productora, que le quedó la impresión de lo que hablaba este chileno comparado con las rutas uruguayas, que estamos muy pobres en infraestructura, que estamos en pocas estrellas tenemos en nuestras carreteras. No sé qué imagen te quedó a vos. Sí, exactamente. Me pasa día a día. Te pasa que tú ves las carreteras, los diseños, y ves que son grandes obras de ingeniería, pero la gran duda y la pregunta es, ¿dónde está la seguridad vial? Claro. En el momento que hacen todos esos diseños, ¿en dónde contemplan lo que es seguridad vial? Tú de repente vas a tomar una curva y ves que los protectores de la carretera, los amortiguadores, como se les llaman, están mal colocados. Simplemente colocándolos 500 metros, 1 kilómetro más adelante, tú puedes contener un accidente. Delineando una carretera con la banquina adecuada, hay veces que no tiene sentido el desarrollo de obras que se hacen y luego te colocan un árbol. Y lo que hacen programas como el que representa Julio Ursúa, el de AIRAR, es que termina con el tema de que tuve un accidente, qué mala suerte, tuve un accidente, fue mi error. No existen errores. Claro. Todo eso se puede prevenir. Sí, en Uruguay tenemos en las estadísticas como que el 98% de la causa es error humano. Factor humano, exactamente. Pero también está la contribución indirecta al error humano. Uno puede decir que fue por culpa de la carretera, pero capaz que con otra carretera mi error humano hubiera sido menor. Mucho menor. Aunque siempre tipifica error humano, porque con esos porcentajes uno dice, bueno, 98% de error humano, que me voy a preocupar por la ruta. Bueno, lo que pero no es así. Lo que mencionábamos recién, un caso en Montevideo, Claro. El de la curva del Museo de Oceanografía, que se cambió simplemente el trazado de la curva con un proyecto de ingeniería correcto, cuántos accidentes se han evitado. Tal cual, allí se notó claramente. Una curva que era inviable, cada 60 km por hora era un peligro esa curva, y sabemos que las noches en Montevideo eso se había transformado en una pista de prueba, a ver a cuánto doy esta curva. La curva original, los que son muy jóvenes capaz que dicen, la ¿de qué me parte está de atrás, hablando? ¿verdad? Es la parte que hoy quedó como estacionamiento, que es apenas una circulación como para parar el auto. Bueno, también hablando de autos, yo hice una reflexión que no tenés por qué compartirla, pero sé que no soy el único que piensa así. Pagamos autos muy caros que están pensados a veces desde el punto de vista de la seguridad vial como para, me saco el clavo en el tercer mundo. En eso somos tercer mundo, nos mandan autos que en otras partes, y lo hemos hablado con Carolina Pereira y también con María Fernanda Rodríguez, autos que en realidad no son aptos para que nos protejan. No sé ahí si te quedaste a estas conferencias, si las escuchaste a ellas. Sí, es un tema técnico. Uruguay no forma parte de lo que es el foro de armonización, que es lo que normalmente se escucha como la norma WP29. Y por tanto tampoco formamos parte de lo que se denomina UNEC 94, que son las especificaciones técnicas, para realizar un crash test, ¿sí? De todos modos, se creó el Latin NCAP, que está dentro de lo que son todos los programas NCAP, como pueden ser Euro NCAP, Global NCAP, y Uruguay sí está testeando ciertos vehículos. Sí, allí viste que en la nota que veíamos teníamos a Carolina que nos hablaba de algunos vehículos que están en el mercado local. Algunos, la verdad que para mi sorpresa, yo pensé que puntuaban mejor y tienen muy pocos puntos. Claro, lo que pasa es que el programa es de Latinoamérica y si tú te fijas en la tabla que Carolina presentó, en la parte de arriba de la tabla, aquellos vehículos que tienen 4 estrellas, 3 estrellas, no son los que nosotros como uruguayos podemos comprar en este mercado. Claro.
La gran preocupación del Latin NCAP son aquellos vehículos que están en la parte de abajo de la tabla, en donde tenemos una estrella. Claro. Es decir, que el nivel de protección es mínimo, pero tampoco tenemos medidas que nos protejan. O sea, no hay restricciones de que aquí no entre un vehículo sin airbag. Es difícil ya pensar en un vehículo sin bolsas de aire. Claro. Sin embargo, acá es algo normal. Sí, ella me decía, esto me lo decía María Fernanda en la nota que escuchábamos, viste que ella decía que en realidad la legislación no está mal, pero debieron haberse asociado a la norma y no a ponerle los airbags. Porque esto capaz que dentro de unos años cambie y la ley quedó atada a los airbags y el airbag no se usa más. Totalmente. También allí en la redacción a veces los legisladores hacen un buen intento, pero no están tan asesorados. O a veces no consultan a quien tiene que consultar. Uno a veces se pregunta con las leyes que salen qué pasó. Esto es así. Es así. Es así. Igual la ley, la 19.061, contempla que de aquí a... son 180 meses. O sea que estamos... No, 18 meses. 2014, 2014, sí, porque 2014 meses. Ya empieza. Hay 180 días era una restricción y después exacto. 18 meses. Estamos hablando en 2014, empiezan a venir autos con restricciones. O sea, si no tienen determinados elementos de seguridad, no entran. Algo hemos mejorado. Sí, sin duda. Sin duda. Comparto plenamente lo que te decía la Fundación Gonchi. Realmente para mí colocar el término técnico es un error. Hoy día los avances tecnológicos están siendo muy rápidos y más en el tema de la industria automotriz, ¿verdad? Si tuviéramos que sacar una conclusión general de esto, en parte ya lo hablamos al principio, pero si tuvieras que rescatar algo que es, bueno, me quedo con esto de estos 2 días en donde nos reunimos para hablar de seguridad vial, ¿qué dirías que fue? La apertura de la gente, la unión. Por primera vez veo que realmente es un problema de todos. Claro. Y que lo que nos faltaba era sentarnos a hablarlo, a buscarle una solución. Para la UNACEF lo fundamental sería, porque esa es una conclusión que ya lo dijimos, se repetían casi todos, marcar un presupuesto. No queda muy claro en las conclusiones, yo sé que tú avanzaste más que esto, no queda muy claro en las conclusiones de dónde salen los fondos. En mi grupo, por ejemplo, se hablaba de los seguros, de un 1% de los seguros. No sé en tu grupo de qué se habló. En el mío también. También se habló lo mismo. Sí, también se habló de los seguros. Pero después en lo que se van a presentar en las conclusiones no se habla. Eso no se presentan soluciones. Se dice simplemente que tenga un presupuesto, va a ser así. Exacto. En las recomendaciones y conclusiones que van a ser publicadas en la prensa, por un tema de limitación de espacio, porque es una única página, se está colocando de forma genérica. Ya en el cuadernillo que se va a elaborar con la Academia Nacional de Medicina, ahí sí, ya cada recomendación va a tener quién, cómo, cuándo, dónde, ya mucho más ampliado. ¿Cuándo son estas próximas jornadas? No le tocan a Uruguay, ¿esto se va a realizar en algún otro país o Uruguay hizo bien los deberes como para ser sede nuevamente? Bueno, Uruguay fue sede tanto para la Academia Nacional de Medicina de Uruguay y la de Argentina, ¿verdad? En forma conjunta se dio la 34ª reunión conjunta de las Academias del Plata. La próxima sede realmente no se ha hablado del tema. No hacen como en los mundiales que cuando se está terminando uno ya fijan la otra. Está bien. Lo único que te puedo decir es que en 15 días tenemos la próxima reunión, ya siguiendo trabajando con la academia, ya empezando a redactar el cuadernillo, el libro que se va a publicar. Bueno, les queda mucho trabajo por delante. Hay que ver las conclusiones de todos los grupos, porque yo ya me enteré del grupo 5 y sé las del grupo 1. Me falta el 2, el 3 y el 4. Y a ti también te queda mucho trabajo por delante como miembro de taller. Me queda trabajo por delante. Así que será un gusto. Estaremos compartiendo otras actividades. Y bueno, por supuesto estaremos compartiendo desde Conciencia Vial la intención de generar, como es nuestro programa, ¿no? Conciencia en lo que hace a la seguridad vial. Así que gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer. Auspiciaron Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Intendencia Departamental de Maldonado. COPSA, Línea Este. Gomería El Rey. Letras del Este, Comunicación Visual. Julio Selman. Macromercado. Parrilla y Restaurant El Tonel. Empanadas Las Tucumanitas. Audio del Este, Alquiler de Equipos. Santa Rosa Punta del Este. Taller Gospodinov.
y Diluso Motos. Llegamos así al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos aquellos que nos vieron, bueno, a través de Canal 11 Punta del Este, Canal 21 de Montecable, Canal 6 de lo que es la Ciudad de la Costa, o el nuevo Canal U en Cablevisión. Les queremos decir que si bien termina el programa por hoy, a lo largo de los 7 días seguimos en contacto con ustedes. Nos pueden encontrar en Facebook, somos Conciencia Vial, mandar mensajes de texto al 096-420-635 o consultar nuestra página web www.concienciavial.uy. Así que ya saben, nos vemos la próxima semana y como siempre les digo, la seguridad en el tránsito es responsabilidad de todos.